Listo. Ya, entonces, el objetivo de la clase de hoy y mañana es conocer el discriminante de una ecuación cuadrática y sus propiedades, ¿ya? Esto es la continuación de ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces, antes de pasar de lleno al discriminante, vamos a hacer un repaso breve de lo que se dio la semana pasada. Entonces, el contenido era ecuación cuadrática. Como se trata de una ecuación cuadrática, quiere decir que la expresión posee incógnitas, las cuales tienen valores determinados que logran mantener una igualdad en la expresión, ¿ya? La expresión general de la ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Recordar que esta era la estructura cuadrática para yo encontrar las soluciones o raíces de esta ecuación, ¿ya? Entonces, recordar siempre que una ecuación cuadrática tiene que estar igualada a 0, ¿ya? Eso es fundamental. ¿Ya? Entonces, en la ecuación cuadrática, o de segundo grado, del tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0, la incógnita corresponde a x, ¿ya? Por lo tanto, se debe encontrar valores de x donde se mantiene la igualdad ax cuadrado más bx más c igual a 0. Es decir, las soluciones que yo encuentre de la ecuación cuadrática, yo las reemplazo donde hay x y me tiene que dar 0. Si me cumple eso, las soluciones están correctas, ¿ya? Esa es una forma de comprobar que los resultados están correctos, ¿ya? Una ecuación cuadrática posee dos soluciones, ¿ya? Las cuales pueden ser encontradas a través de diversos métodos, ¿ya? Yo pasé la fórmula porque esta fórmula... Profe, Dígame. a lo que se refiere usted cuando tiene dos soluciones, ¿se refiere a los signos positivos y negativos? Correcto, al x1 y al x2. ¿Ya? Entonces, Ya. como la ecuación cuadrática posee dos soluciones, ¿ya? x1 y x2, esta puede ser encontrada a través de diversos métodos. El método 1, que era la factorización, el otro método es la raíz cuadrada, y el tercer método es la fórmula, ¿ya? El más completo es la fórmula, ¿ya? Porque con esta formulita uno puede resolver todas las ecuaciones de segundo grado, todas, ¿ya? En cambio, la factorización hay que saber mucho álgebra para resolver algunas ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Por eso yo no lo pasé. Y el otro método, que es de la raíz cuadrada, también se utiliza para algunas ecuaciones, no para todas, ¿ya? Entonces, por eso yo me quedé con la fórmula. Y además, esta fórmula, si yo la sé aplicar bien, me permite, ¿cómo se llama? Calcular el discriminante de forma rápida, ¿ya? Entonces, si ustedes saben ya utilizar esta fórmula, calcular el discriminante se le va a hacer mucho más fácil, ¿ya? Bien, entonces, lo que era importante la semana pasada era reconocer los coeficientes A, B y C, ¿ya? Y ahora nuevamente va a ser importante porque también se lo vamos a ocupar. Entonces, el A, el B y el C son los coeficientes numéricos de esta ecuación cuadrática, ¿ya? El X es la variable. Ahora, este X puede cambiar según la ecuación. ¿A qué me refiero con esto? Una ecuación cuadrática puede estar escrita de esta manera, y aquí la variable sería P, no X, ¿ya? Entonces la variable puede cambiar según la ecuación cuadrática que les toque, ¿ya? Por si acaso. Entonces, el coeficiente A
acompaña, en este caso, en el caso de acá, cuadrado. O mejor dicho, a la variable que está al cuadrado. El coeficiente b es el número que acompaña a la variable x en este caso. ¿Ya? Recuerden que se toma con signo y todo. Y el coeficiente c es el término que queda independiente o libre. O sea, es el numerito que no lleva letra. ¿Ya? Entonces, a, b y c son los coeficientes numéricos de una ecuación cuadrática. Ya, entonces aquí vamos a empezar a recordar lo que se vio la semana pasada. Dice, determinar los coeficientes a, b y c de las siguientes ecuaciones cuadráticas y luego determina las soluciones o raíces utilizando la fórmula general. Ya, yo supongo que ustedes saben leer, ¿ya? Porque aquí dice utilizando la fórmula, ¿ya? ¿Y por qué les digo eso? Porque la pregunta esencial decía resolver esta ecuación utilizando la fórmula, ¿ya? La fórmula. Pero no faltaron las personas que lo hicieron de otro modo, ¿ya? Entonces la idea es que lean bien lo que se está pidiendo. Porque si ustedes lo hacen de otra manera y yo les estoy pidiendo algo, van a perder el tiempo, ¿ya? Porque yo tengo que evaluar eso, ¿ya? A lo mejor hay muchas maneras de resolver un ejercicio, pero yo lo tengo que evaluar de la manera que lo estoy enseñando, ¿ya? Por si acaso. Así que lean bien lo que se está pidiendo, especialmente la pregunta esencial, ¿ya? Bien, entonces, para resolver esto, yo tengo que encontrar el A, el B y el C. El A es el número que acompaña al X cuadrado. En este caso sería el menos 5, ¿ya? Recuerden que se toma con signo y todo. El B sería el 13 positivo. Y el C sería el número que queda libre, que sería el 6 positivo. Cuando ya encontré los coeficientes A, B y C, yo aplico la fórmula, que era menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C. Y todo esto va a estar en 2 por A. Entonces, lo que tenía que yo hacer acá era reemplazar estos valores A, B y C en la fórmula. Solamente reemplazar. Y teniendo mucho cuidado con los signos, ya que un signo puede cambiar todo el ejercicio. Entonces acá dice menos B. Pero B, ¿cuánto vale? B vale 13. Entonces aquí coloco menos 13. La raíz de B al cuadrado. Pero B es 13, así que pongo 13 al cuadrado menos 4 por A, que A vale menos 5, y por C, que vale 6. Y yo cierro. Y todo esto tiene que estar dividido en 2 por A, que sería menos 5. ¿Ya? Entonces, ese es el paso 2, si no mal no recuerdo, que era reemplazar los coeficientes A, B y C en la fórmula. Ahí está lista para resolver, ¿cierto, profe? Sí, y ahí ya empezamos a resolver como dice usted. ¿Ya? Mucho ojo gracias, profe. al multiplicar, cuidado con los signos, ya que ahí siempre se equivoca. Entonces, lo que complica más acá en este caso es lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Entonces, el menos 13 queda igual, no hay ningún cambio, y ahora empiezo a calcular lo que está dentro de la raíz. 13 al cuadrado significa que el 13 se multiplica por sí mismo 2 veces. ¿Ya? Entonces, 13 por 13... 169. 169. 169. ¿Ya?
Bien. Ahora, tengo que tener mucho cuidado al multiplicar estos tres numeritos. ¿Ya? Especialmente por los signos. ¿Ya? 4 por 5, 20, y 20 por 6, 120. 120. Y ahora hay que ver el signo. Menos por Pero menos, el menos más, 4 va en el negativo. Más y más por más, 120. más. Más. Entonces, el 120 me queda positivo. Y todo esto va a estar dividido en menos 10, porque 2 por menos 5, menos 10. Entonces, dentro de la raíz me quedó una suma, ¿ya? Una suma, porque son positivos, así que lo puedo resolver. Menos 13 más menos la raíz de 289. La raíz de 289. Y todo esto va a estar dividido en menos 10. Entonces aquí ustedes tienen que calcular la raíz, si es que se puede, ¿ya? Si es que se puede. El 289 tiene raíz exacta. Sí, es la 17, creo. Sí, 17, ¿no? Sí, 17. Entonces, la raíz de 289 es 17. Menos 10. Cuando ya llegué a este punto, ¿ya? Se separa en dos soluciones. ¿Ya? Se separa en dos soluciones. Ahora, voy a repetir algo, porque cuando revisé la pregunta esencial habían unos errores que los voy a corregir ahora. Cuando ustedes calculan la raíz, ¿ya? No pongan de nuevo la raíz cuadrada, porque ya está calculada. ¿Ya? Entonces, este símbolo lo ponen de más. ¿Ya? Por si acaso. Así que mucho ojo, cuando ustedes calculan la raíz cuadrada, este símbolo desaparece. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Ya. Entonces, tengo la raíz resuelta. Entonces, aquí yo lo separo en dos soluciones. X1, X2. ¿Ya? Ahora, también se me olvidó mencionar, o no me acuerdo si lo dije o no, que el más y el menos da lo mismo donde yo lo coloque. ¿Ya? Eso no me afecta el resultado. Es decir, aquí en el X1 yo acostumbraba a poner el más acá, ¿ya? Pero eso no implica nada. Pues yo puedo colocar aquí el menos y abajo el más y voy a tener el mismo resultado, ¿ya? Por si acaso. Entonces aquí coloco menos 13, aquí voy a poner el menos ahora, menos 17 y dividido en menos 10. Y en el X2 voy a colocar el más. Menos 10 acá. Ahí sí. Y ahora tengo que empezar a resolver esto. Si se fija en el numerador, tengo dos números negativos. Menos 13 con menos 17, eso es menos 30. Se suman y se mantiene el signo. Esta división es exacta. 30 dividido en 10, eso es 3 positivo, porque menos dividido en menos, más. Entonces aquí ya tengo la primera solución, que es 3. Segunda solución. Menos 13 más 17, signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Entonces ahí me daría 4, 4. menos 10 abajo. Ya, esta fracción no se puede dividir de manera exacta, pero sí se puede simplificar. Como son números Se puede pares, yo simplificar puedo por 2. simplificar por 2, correcto, y eso me da menos 2 quintos. Menos Y ahí 2 quintos. estaría la otra solución de este problema. ¿Ya? Esto es lo que se vio la semana pasada. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna consulta? ¿Por qué el 2 dio negativo? ¿Cuál?
El 2. Ah, si se fijan acá, tenemos 4 dividido en... ¿Ya? Matemáticamente esto está el menos debe ir en el numerador. ¿Ya? Y no me afecta en nada el ejercicio. ¿Ya? Por si acaso. Entonces yo, si ustedes hacen un ejercicio y tienen un negativo en el denominador, ese negativo lo pasan al numerador, ¿ya? Y no me afecta en nada el resultado, ¿ya? Por si acaso. Ahora, si ustedes lo quieren colocar en el denominador, no hay ningún problema. Representa el mismo número igual, ¿ya? Por eso apareció el 2 aquí arriba. En vez de dejarlo abajo, lo dejé arriba. Ya, profe, ahora sí Ya. que he podido con las ecuaciones cuadráticas. Ahora sí que sí. Ya. Esto es importante que lo sepan porque después tenemos que graficar, ¿ya? Y vamos a utilizar la fórmula, vamos a utilizar el discriminante, vamos a utilizar la fórmula del vértice, del eje simetría, ¿ya? Entonces es importante que todos lo sepan calcular, ¿ya? Sepan identificar el B y el C, ¿ya? Entonces, cualquier cosa pregunten, no se queden con la duda. Vamos a hacer otro, no voy a borrar ahí por si acaso. Vamos a hacer, a ver, ¿cuál de los dos? ¿C o D? ¿Qué decís tú, bro? ¿Qué dice? D, ya. El profesor Nicolás dijo el D, así que vamos a hacer esta ecuación. Entonces yo tengo que determinar primero el coeficiente A, B o C. Entonces el A es el número que acompaña al X cuadrado. En este caso no hay ningún numerito. Si sucede eso, se El 1. asume que hay el 1. ¿Ya? El B sería el 6 positivo y el C sería el menos 16. ¿Ya? Menos 16. Acá, a aplicar fórmula, nuevamente. Entonces, la fórmula es x igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos q por a por c. Y todo esto va a estar dividido en 2 por a. Entonces, cuando ya encontré hice estos valores, reemplazo fórmula y quedaría de la siguiente manera. Como dice menos b y el b es 6, le va a quedar menos 6 más menos la raíz de b al cuadrado, pero b al cuadrado es 6, entonces sería 6 al cuadrado. Menos 4 por a, que sería 1, y por c, que sería menos 16. Y todo esto dentro de la raíz. Y aquí sería 2 por 1, ya en el denominador. Cuando ya hice el reemplazo, empiezo a calcular. Entonces yo tengo que primero resolver la potencia, ¿ya? 6 al cuadrado es 36, porque es 6 por 6. Y ahora voy a realizar el producto de estos numeritos. 4 por 1, 4, y por 16, si no me equivoco, es 64. Ya, cualquier cosa, si me equivoco en algún número, ustedes me van corrigiendo. Y después hay que ver el signo del 64. ¿Ya? Entonces, menos por más me da menos, y menos por menos, eso me da más. Entonces me quedó positivo el 64. Y todo esto va a estar dividido en 2. Entonces, dentro de la raíz me quedaron 2 números positivos. Entonces, se pueden sumar más menos la raíz de 100. La raíz de 100. Dividido en 2. La raíz de 100 es una raíz que se puede calcular. Es una raíz exacta. ¿Ya? Entonces, aquí yo
coloco la raíz de 100, que sería 10. Y cuando ya llego a este punto, yo separo en dos esta parte para encontrar las dos soluciones de la ecuación. Entonces aquí x1 va a ser igual a menos 6 más 10 dividido en 2, y la otra ecuación va a ser, o sea, la otra solución va a ser menos 6 menos 10 dividido en 2. Entonces, aquí las dos soluciones hay que empezar a calcularlas. Menos 6 más 10 son signos distintos. Entonces, estos se pueden restar. ¿Ya? Al hacer la resta, eso me da 4 dividido en 2, y 4 dividido en 2 es una división exacta, que es 2. Y aquí encontré, porque menos por más me da menos, y menos por menos, más. Ejemplo, el 4 es negativo, el 1 es positivo, y el 16 es negativo. Entonces aquí empiezo a multiplicar. Menos por más me da menos, y menos por menos me da más. Por eso me queda positivo el 64. Entonces, acá, en la segunda solución, en el numerador tengo dos números negativos, ¿ya? Como son del mismo signo, se suman y se mantiene el signo, y esta división también es exacta. Menos 16 dividido en 2, eso es menos 8. Tenemos las dos soluciones. Ya, esto fue un repaso de lo que se hizo la semana pasada. Aplicar la fórmula. Entonces ahora, si ustedes saben aplicar bien la fórmula, saben identificar el A, B y el C, no creo que tengan problema en el discriminante. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a definir qué es el discriminante. El discriminante se denota con este simbolito, ¿ya? Este triángulo, ¿ya? Entonces, cuando estemos hablando de ecuaciones, aparezca este triángulo, significa que estamos hablando de discriminante. Entonces dice, profe, en la fórmula, dígame. en otros lugares le llaman delta, pero en matemática, ¿es discriminante o se puede mencionar también como delta? Ya, el delta se ocupa mucho en física también, que es la diferencia de dos cantidades o dos magnitudes, ¿ya? Que también se puede utilizar, pero en matemática se habla de discriminante, ¿ya? Ah, Eso ya, es. perfecto. Ya, profe, disculpe. Ya. Entonces dice aquí, en la fórmula que permite calcular las soluciones o raíces de una ecuación cuadrática, aparece una raíz, ¿ya? Cuyo valor subradical está dado por la expresión b cuadrado menos 4ac, conocida como discriminante. O sea, el discriminante va a ser lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Entonces, nosotros ahora vamos a aplicar esa fórmula, la fórmula del discriminante, que solamente es b cuadrado menos 4a por c. Nada más que eso, ¿ya? Entonces, repito, esta fórmula que está aquí es el discriminante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es primero saber aplicar esta fórmula en las ecuaciones, ¿ya? Aunque ya deberían saberlo. Y después que ya saben calcular el discriminante, vamos a pasar las propiedades y explicar para qué nos sirve realmente el discriminante. ¿Cuál es la utilidad en las ecuaciones cuadráticas? ¿O qué información me da? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con eso. A calcular discriminante. Entonces, aquí tenemos 4 ejemplos, ¿ya? En los cuales tenemos que calcular el discriminante. Recuerden que después les voy a explicar para qué sirve el discriminante o qué información me da el discriminante, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer acá, en estas 4 ecuaciones,
calcular el discriminante. Y para eso, yo necesito saber los coeficientes. Entonces, vamos con la primera ecuación. Entonces, yo tengo que identificar el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. El coeficiente A es 2. El B sería el 5. 5 positivo. Y el C sería 3. 3. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Ya? Identificar el A, el B y el C. Ahora les voy a preguntar y quiero que sean bien sinceros. ¿Alguien todavía no sabe cómo encontrar el A, el B y el C? Por acá, Profe, si caso, yo, profe. todavía. Nicole, de nuevo. Se escuchó mal. Ya, es que se escuchó Profe, mal, yo no había pero entendido esa, la que usted dijo, la A y el B. ya, aquí lo voy a explicar nuevamente, ¿ya? Ya, gracias. La ecuación cuadrática tiene esta estructura, ¿ya? Esta estructura. Entonces, para yo saber identificar el A, B y el C, yo pongo aquí abajito la ecuación cuadrática. Aquí el A lo voy a colocar abajo de esta estructura. Entonces me va a quedar 2x cuadrado más 5x más 3 igual a 0. ¿Ya? Y fíjense lo que voy a hacer, porque así lo aprendí yo, porque a mí igual me costaba. El A va a tener el valor de 2. El B va a tener el valor de 2. El C, el valor de 3. Y así yo encontraba el A, el B y el C de las ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Ahora, si ustedes son más visuales y se acuerdan de que el A siempre acompaña al X cuadrado, que el B siempre acompaña al X y que el C es el número que está solito. ¿Ya? Ustedes lo pueden identificar de forma visual o hacer este truquito que está acá. ¿Ya? De las dos Profe, formas van a y si encontrar es, el valor de los... Dígame. no, si vamos para allá. Lo que pasa es que la X, si está solo elevado al cuadrado, vale 1. Correcto. ¿Ya? Ahora, hay unos casos de que esta variable que está al cuadrado a veces no tiene número, ¿ya? Pero se asume que hay un 1, ¿ya? Por si acaso. Así que mucho ojo con eso. Ya, como ya encontré el A, el B y el C, aplicar la fórmula del discriminante, ¿ya? Discriminante. La fórmula del discriminante, ustedes ya la conocen, porque es lo que está dentro de la raíz, que es b al cuadrado, 4 por a y por c. Nada más que eso. Es la fórmula, igual es más cortita que la otra, así que va a ser mucho más Profe, rápido. una pregunta. Entonces, dígame, Ese triángulo que le pone ahí significa la raíz cuadrada. este triángulo es la denotación del discriminante. Entonces, yo cuando coloque este triángulo, cuando coloque el triángulo, significa que yo estoy calculando el discriminante. Discriminante. Ya, profe, ya, gracias. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, dice b al cuadrado, pero b es 5 al igual a 5. cuadrado. Entonces me va a quedar 5 al cuadrado, 5 al bien, cuadrado. menos Menos 4 a vale 2 por 2 por 3. por 3, correcto. ¿Ya? Entonces, primero se resuelve la potencia, ojo con eso, primero la potencia, 5 al cuadrado 25 25 menos menos
4 por 8, 2, 8, 24. 24, correcto. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Y veamos el signo, ¿ya? Menos por más, menos. Y menos por más, menos. Menos. Entonces me queda menos 24. Bien, entonces aquí tengo una recta. Resuelvo la Quedan uno. recta. El resultado, 1. Y el discriminante me queda 1. Discriminante 1. Ese es el valor de discriminante. ¿Ya? Más adelante, después que termine esto, voy a explicar de qué me sirven estos valores o qué información me dan cada uno de estos valores, ¿ya? Pero por mientras, con eso basta. Por mientras. ¿Dudas con el primero? Yo sí, profe, ¿Dudas? podía repetirlo de nuevo. Ya. Profe, está más fácil Pues, que lo otro. Ya. Voy a repetir de nuevo la fórmula. ¿Ya? Esta parte de acá. Aquí. Ahí. Ya. Entonces, recordar siempre que lo primero que tienen que hacer es saber quién es el A, el B y el C. ¿Ya? Eso es fundamental. Entonces, aquí me dice B al cuadrado. ¿Ya? B al cuadrado. Pero el valor de B yo ya lo conozco. El valor de B es 5. Entonces aquí, en vez de colocar B, yo coloco 5 elevado a 2 al cuadrado. Menos 4 por A. Pero A vale 2. Entonces aquí yo le coloco el 2. Por C. ¿Pero cuánto vale C? C vale 3. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Reemplazar estas letras por sus valores. ¿Ya? Por sus valores. Y ahora empiezo a calcular esto. 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, es decir, que el 5 se multiplica por sí mismo 2 veces 25. No me vayan a hacer esto. ¿Ya? Eso está malo. ¿Ya? Con eso. ¿Ya? Recordar las potencias. Entonces, 5 al cuadrado, 25. Y ahora tengo que hacer la multiplicación de estos tres números. De estos tres numeritos. Entonces empiezo. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Pero a este 24 le falta el signo. Y aquí hay que tener mucho cuidado al multiplicar los signos, porque ese es el error común que se comete. ¿Ya? Entonces, empezamos. El 4 es negativo por si acaso. Entonces, menos por más me da menos. Y menos por más me da menos. ¿Ya? Regla de los signos acá es fundamental. Entonces, aquí ya me quedó una expresión mucho más sencilla para resolver. Entonces, el discriminante va a ser el resultado de esta recta. 25 menos 24, eso es 1. ¿Ya? Y ahí encontré el valor del discriminante. Recuerden que ese triangulito significa discriminante, cuando estemos hablando de ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Discriminante. Bien, vamos a hacer el B, que al final es la misma idea. Entonces yo primero tengo que encontrar el A, B y C. A, B, el C. El A, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene el A? 4, Perfecto. El B, 3, bien. Y el C sería 9. ¿Ya? Entonces, como ya encontré los valores A, B y C, a aplicar la fórmula del discriminante. Discriminante
sería b al cuadrado menos 4 por a y por c. Entonces, aquí está la fórmula y yo con estos valores lo reemplazo aquí en la fórmula. Como dice b al cuadrado y b es 3, aquí yo coloco 3 al cuadrado. Menos 4 por a, pero vale 4. Entonces aquí coloco 4. Por c, y c tiene el valor de 9. Cuando ya hice el reemplazo de los valores de la A, B y el C, se empieza a resolver esto. 3 al cuadrado es 3 por 3, eso me da 9. 4 por 4, 16. Y 16 por 9, 144. ¿Ya? 144. Ahora hay que ver el signo que tiene el 144, ¿ya? Si es positivo o negativo. Y les repito, aquí mucho ojo al multiplicar los signos, ¿ya? Son 3 signos. El signo negativo de acá, el positivo del 4 y el positivo del 9. Menos por más me da menos y menos por más me da menos. Entonces este resultado 144 va a ser negativo. Entonces, ya la expresión está bien resumida. Solamente tengo que resolver esta recta y encuentro el valor del discriminante. Entonces, 9 menos 144 se van a restar porque son signos distintos y se conserva el signo del mayor valor absoluto. En este caso me da menos 135. ¿Ya? Me da negativo el valor. ¿Ya? Ya más adelante les voy a explicar qué información me da el negativo, el positivo, ¿ya? Todas las cosas. Dudas con el segundo. Dudas con el segundo. Dudas, consultas. Dudas. ¿Ah? Chiquillo, ¿se escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Ah, no me quedé pegado. No, ¿sí o no? Ya. ¿Dudas, no? ¿Dudas? Ya. Vamos a pasar a hacer el tercero. Ya. Recuerden que cualquier duda, por favor, me la dicen en el momento, ¿ya? Para no avanzar tanto. Ya, entonces, identificar el A, B y C. Ahí lo vieron. En el chat. ¿Qué cosa? A1, ¿Ya? menos 4 y C4. Perfecto. El A es 1, el B menos 4 y el C es 4. Recuerden que si no hay ningún numerito aquí, se asume que hay 1. Aplico fórmula, ¿ya? La fórmula es bien sencilla. B al cuadrado menos 4 por A por C. Hago el reemplazo de los valores de la A, B y C en la fórmula. Me va a quedar menos 4 al cuadrado menos 4 por A, que vale 1, y por C, que también vale 4. Resuelvo esto. Menos 4 al cuadrado es 16 positivo o 16 negativo. Menos 4 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? ¿Alguien sabe? Negativo. Eran un 16. 16 A veces que está el positivo. botón Aquí recién. ya, hay que tener mucho ojo con los negativos, ¿ya? Especialmente en esta 16 parte. positivo. Y lo digo, ya, sí, está bien. Lo digo porque en la pregunta esencial algunos se equivocaron en esta parte. Esto es muy distinto
a esto. ¿Ya? Es decir, aquí yo estoy elevando todo el número al cuadrado. Todo el número lo estoy elevando al cuadrado. Entonces ahí yo calculo el menos 4 por menos 4, porque es todo el número. Todo el número se eleva al cuadrado. Y es 16. Pero acá, ¿qué estoy haciendo yo acá? Aquí yo solamente estoy elevando el puro 4. No estoy tomando en cuenta el negativo. Entonces aquí me va a quedar menos 4 por 4. Y eso me da menos 16. ¿Ya? Y estos dos numeritos son distintos. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. ¿Ya? Entonces cuando vean un negativo, ¿ya? Y tengan que aplicar esta fórmula, pónganlo en paréntesis. ¿Ya? No se olviden de eso, porque se pueden confundir. Entonces, menos 4 al cuadrado es 16 positivo. Y ahora voy a hacer el producto de estos tres numeritos. 4 por 1, 4. Y 4 por 4, 16. Y ahora voy a ver el signo del 16. Menos por más me da menos. Y menos por más me da menos. Entonces me da discriminante 0. Porque se resta este positivo con el negativo. ¿Ya? Y ahí estaría el valor, ¿ya? 0. El último, ahí es, ¿ya? Es la misma idea. Pero esa es la forma de calcular el discriminante. Entonces, les vuelvo a preguntar. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? Pregunten. No, profe, claro por acá. Ya, entonces, como ahora ya saben aplicar el discriminante o calcularlo, ahora hay que saber para qué nos sirve, no calcular algo que no nos sirva o no nos dé información. Entonces, dice aquí, el valor del discriminante, ¿ya?, de una ecuación de segundo grado permite determinar la naturaleza de sus soluciones o raíces. Cuando habla de naturaleza, habla del tipo de solución o raíz, ¿ya? Por si acaso. Entonces, lo vamos a encontrar siempre con tres casos, ¿ya? Esto vamos a ponerle 1, 2 y 3. Entonces, el primer caso que puede pasar es que el discriminante sea mayor que 0. ¿Y qué significa que el discriminante sea mayor que 0? Significa que el discriminante es un número positivo, ¿ya? Por si acaso. Mayor que 0 significa que el discriminante es positivo. Y cuando el discriminante me da positivo, se dice que las soluciones de las ecuaciones son números reales distintos. O sea, la solución que me dé de la ecuación cuadrática van a ser dos números reales distintos. Puede ser x1, 2 y x2, 5. ¿Ya? O viceversa, o pueden ser dos fracciones distintas. ¿Ya? Esa es la información que me entrega el discriminante. Cuando es positivo, las soluciones de la ecuación son números reales distintos. Vamos con el segundo caso. Cuando el discriminante es igual a 0, ¿ya? Igual a 0. Significa que las soluciones de la ecuación son números reales iguales. ¿A qué se refiere con eso? Ustedes van a resolver la ecuación cuadrática y la solución le va a dar así. Ejemplo, x1 igual a 3 y x2 igual a 3. ¿Ya? Las dos soluciones van a ser iguales. Esa es la información que me entrega cuando el discriminante es igual a 0. Vamos con la otra información, con el caso 3, cuando el discriminante es menor que 0. Menor que 0. ¿Sí? ¿Qué significa menor que 0? Que va a ser un número negativo. Dice que las soluciones de la ecuación no pertenecen al conjunto de los números reales, ya que en este no se puede determinar las raíces de índice par
con radicando negativo. Por lo tanto, las soluciones pertenecen al conjunto de los números complejos. O sea, las dos soluciones que ustedes van a obtener va a pertenecer a los números complejos. Ejemplo, el x1 le puede dar, no sé, 2 más la raíz de menos 4, partido, no sé, en 3. Y la otra solución va a ser 2 menos la raíz de menos 4, partido en 3. ¿Ya? Recuerden que esta raíz no se puede calcular en los números reales, ¿ya? Porque el que está dentro de la raíz es un número negativo, ¿ya? Y el índice es par. Entonces, esta es la información que me da el discriminante. Me da una información anticipada de lo que yo voy a encontrar al resolver la ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. El discriminante me da información adelantada de lo que yo voy a encontrar al resolver la ecuación cuadrática. Ahora, ejemplo, si yo calculo el discriminante y me da discriminante igual a 0, y después yo resuelvo la ecuación cuadrática ocupando la fórmula y me da que la solución es x1, no sé, pues igual a 2 y x2 igual a 5, aquí hay un problema. En algo yo me equivoqué, ¿ya? Porque estas dos informaciones tienen que coincidir sí o sí, ¿ya? Entonces, resumiendo, cuando el discriminante es mayor que 0, o sea, positivo, la ecuación cuadrática va a tener dos soluciones reales distintas. Cuando el discriminante es igual a 0, las soluciones de la ecuación cuadrática van a ser dos números iguales. Y si el discriminante es menor que 0, o sea, es negativo, va a tener dos soluciones complejas, ¿ya? Dos soluciones complejas, en el cual lo que está dentro de la raíz va a ser negativo, ¿ya? Bien, ahora esta información hay que aplicarla, ¿ya? En los ejercicios. Yo creo que alcanzo a hacer uno con el tiempo que me queda para poder presentarles la pregunta esencial. Voy a hacer uno que está acá, me voy a devolver. Uno que es interesante para que vean que esto me entrega información. Voy a borrar un poquito acá. Si se fijan en el C, profe, consulta, entonces si me da negativo, ¿hacemos el ejercicio o quedamos sin solución? Si les da negativo, es que va a depender mucho del ejercicio. Por eso es importante que lean lo que le están pidiendo. Porque si le piden indicar el tipo de solución, ahí usted solamente calcula el discriminante y le da negativo, usted dice, las soluciones van a ser o sea, va a tener dos soluciones complejas, nada más que eso. Pero si le piden indicar el tipo de solución y después le digan o le pidan indique cuáles son las soluciones, ahí tiene que calcularlo igual, ¿ya? Ahí aplicar la fórmula y todo eso. Pero va a depender mucho del ejercicio. Ya, me voy a detener aquí, como por ejemplo, para darle un ejemplo, ¿ya? Con el tiempo que me queda, mañana seguimos. Me voy a quedar con la ecuación C, ¿ya? Porque la ecuación C me dio un discriminante igual a 0. ¿Qué significa que el discriminante sea igual a 0? Que esta ecuación de acá va a tener dos soluciones reales iguales, ¿ya? Iguales. Entonces, comprobemos que si esta información es tan real o no, comprobémoslo. Entonces, para comprobar, yo tengo que aplicar la fórmula, porque yo tengo que calcular las soluciones de esa ecuación. Y todo esto aquí dividido en 2 por A. Ya, esto es más rápido que la semana pasada, ¿ya? Porque ustedes ya tienen calculado el discriminante, que es 0. Y el discriminante, si se fijan bien, es lo que está dentro
de la raíz. El discriminante es lo que está dentro de la raíz. Miren, fíjense bien, b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo eso me dio el valor de 0. Entonces yo hago el reemplazo. Menos b, que era menos 4, yo coloco aquí menos 4, más menos, ¿la raíz de quién? De 0. Porque todo esto es 0. ¿Ya? Ya lo calculé al calcular el discriminante, por si acaso. Ahora, si ustedes lo quieren hacer de nuevo, reemplaza y le va a ser igual. ¿Ya? Y todo esto va a estar dividido en 2 por a, o sea, en 2 por 1. La raíz de 0, ustedes ya saben calcularla, que es 0. Profe, una Y 2 por consulta, no 1 es... entendí esa parte. ¿Qué parte? Esa, ¿por qué sacó la raíz de 0? Porque yo tengo que sacar esa raíz para encontrar el valor de la No, solución. No puedo... pero ¿de dónde la sacó? ¿De dónde saqué el 0? ¿Mm? Ya. El discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Y si te fijas, esta fórmula es lo mismo que lo que está dentro de la raíz. Fíjate bien. Es lo mismo. No sé, estoy bien. Si entiendo, está ahí. Pero Ya, lo que no entiendo es que dice. pero esa fórmula, el discriminante, nosotros ya lo calculamos. Ya estaba listo. El discriminante aquí ya lo Profe. calculamos, ya está listo. Está calculado el Nos discriminante, da ya. 0. Es lo que no me queda claro. Sí, ya está Ya, listo. profe, gracias. Entonces, ese 0 yo lo reemplazo en lo que está dentro de la raíz. Ahora, si tienen duda, reemplacen los valores del b, del a y del c y le va a dar 0 igual. ¿Ya? Pero es como trabajo que está de más porque ya está listo. Entonces aquí ya tengo calculada la raíz, que es 0. Entonces, cuando ya tengo calculada la raíz, yo lo tengo que separar en dos soluciones. En x1, que sería menos 4 más 0 partido en 2, y 2 va a ser menos 4 menos 0 partido en 2. Fíjense lo que pasa. Menos 4 más 0 es menos 4. Y menos 4 dividido en 2 es menos 2. Y aquí ya tengo la primera solución. Vamos con la siguiente solución. Menos 4 menos 0 es menos 4. Y menos 4 dividido en 2 es menos 2. ¿Qué pasó? Que las dos soluciones son iguales. ¿Ya? Entonces, esa información que me da el discriminante es una información anticipada de lo que yo voy a encontrar para resolver la ecuación cuadrática. ¿Ya? Por el tiempo Una que nos consulta, queda, profe. le voy a... Dígame. En el X2, porque me tengo menos 4 menos 0. No puede dar ¿Ya? negativo. Ya. Pero el 0 no tiene ningún elemento, no tiene cantidad, no es una cantidad cuantitativa, no se puede contar, entonces es como si no hubiera Está nada. hablando por el signo. Ah, ya. ¿Ah? ¿Ya? Es como no hubiera No, está nada, por hablando eso por no el se cuenta, signo. Ah, ya, pero el ya, signo matemáticamente se tiene que colocar porque aquí en la fórmula hay un más y un menos, ¿ya? Por si acaso. ya, Aunque gracias. no, todos sabemos que el cero no tiene signo, ¿ya? Es neutro. Bien, por el tiempo que nos queda, les voy a presentar la pregunta esencial y mañana continuamos con esto. Si pueden calcular la pregunta esencial hoy día, perfecto, pero yo creo que van a necesitar la clase de mañana. La pregunta esencial la saqué de un ensayo de unos años atrás, ¿ya? Esta es la número 18, ¿cierto? Dice, ¿cuál es el valor de C para que la ecuación 3x cuadrado menos 3x más c igual a 0 tenga soluciones reales e iguales? ¿Ya?
Y por favor, lean bien lo que les estoy pidiendo, ¿ya? Por favor, para ir nuevamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que encontrar el valor de C de alguna forma, que mañana lo voy a explicar con otro ejemplo, pero si lo pueden hacer, háganlo. Tienen que encontrar el valor de C de tal manera que sus soluciones sean reales e iguales. ¿Qué quiere decir real e iguales? Que el discriminante tiene que ser 0. Porque si el discriminante es 0, la ecuación cuadrática va a tener dos soluciones reales iguales. ¿Ya? Por eso yo les coloqué esta información. Ya. Aunque si tienen mucha duda, les recomiendo que esperen en la clase de mañana, porque hay un ejercicio que es muy parecido, que es ese. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer mañana. Entonces, esta es la pregunta esencial de esta semana. Si pueden hacerlo, como les dije, háganlo, inténtenlo, ¿ya? Y si no, esperan la clase de mañana, con eso quedarían listos para hacer esta pregunta esencial. Entonces, los vemos mañana, a la misma hora, mismo canal, con la misma gana, y no se desconecten de la clase.